Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Los primeros 100 días de cualquier gobierno son un periodo de gracia para dejar que el mandatario arranque su gestión y se instale en el poder con el proyecto político por el que votaron los ciudadanos. En Perú no fue así. La derecha, la élite empresarial y los medios de prensa tradicionales no le han dejado un solo día en paz al presidente Pedro Castillo. Por el contrario, han buscado la más mínima falla para pedir su salida. Incluso no ha emitido decretos o generado políticas públicas determinantes y ya tiene pedidos de desconfianza. ¿Cómo evaluar entonces estos primeros 100 días de Pedro Castillo? Pero sobre todo, ¿cómo evaluamos los primeros 100 días de la oposición? De esto queremos conversar con la analista y consultora política Giovanna Peñaflor, a quien le damos la más cordial bienvenida, como siempre. Bienvenida, Giovanna. De entrada le pregunto entonces, ¿cuál es su valoración de estos primeros 100 días de Pedro Castillo? Bueno, un saludo a toda su audiencia, un gusto estar conectada con ustedes. La verdad que estos 100 días han sido un periodo de incertidumbre constante, una extensión en realidad de lo que viene viviendo el Perú desde que Pedro Pablo Kuczynski dimitiera la presidencia, periodo de inestabilidad, de incertidumbre, donde finalmente es poco lo que el Poder Ejecutivo o el Legislativo hacen en beneficio del país y más de, digamos, una lucha política entre los dos poderes del Estado, que deberían estar mirando cómo solucionar los problemas de la ciudadanía. Claro, pero Giovanna, a mí me preocupa porque el presidente Pedro Castillo ha cambiado a 9 ministros durante estos primeros 100 días y ha renovado, reformado su gabinete prácticamente en 2 ocasiones, si es que se ve en términos globales. Esto da cuenta de 2 cosas, de 2 hipótesis posibles. Una, él cede a la presión de la derecha, de la oposición, o la otra, efectivamente, no estuvo preparado para tener en su gabinete a las personas que de alguna u otra manera le podrían permitir un nivel de estabilidad y de gobernabilidad, al menos en el arranque de su gestión. ¿Es posible pensar en esas 2 opciones? A ver, en realidad las 2 cosas son ciertas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del cambio de ministros, la verdad es que hay que reconocer que el presidente Pedro Castillo hizo una mala elección desde el principio. La elección del primer premier, el señor Bellido, fue desde el principio objetada, cuestionada. Él no supo corregir rápidamente ese tema y finalmente terminó teniendo que cambiarlo, que nombrar nuevos ministros. Cuando nombra nuevos ministros, cambia a algunos que no tenían ninguna objeción por otros que sí eran cuestionados. Entonces ahí hay un problema que viene fundamentalmente del Ejecutivo, que va a tener que entender no de un cambio a la derecha, sino de la necesidad de tener un gabinete de más ancha base, que le permita dar gobernabilidad al país. Ahora, frente a estos problemas del Ejecutivo, se encuentra un Congreso que durante estos primeros 100 días, el único objetivo o el único trabajo que se permite ver hasta el momento es efectivamente el de plantear censuras a los ministros o plantear que acudan al Congreso, o lo que estamos viendo ahora, el tema de la vacancia. ¿Qué es la vacancia? Se ha circulado un pedido que tiene que tener un número de firmas para que sea tratado en el Parlamento, y en el Parlamento tiene que obtener alrededor de 80 votos, para un poco más de 80 votos para poder ser aceptado. Esto parece difícil todavía, aunque algunos dicen que la oposición estaría cercana a obtener esos votos, pero aún si lo tuvieran, tendrían que preguntarse si tienen la legitimidad para hacer eso. Y allí es donde, si uno ve los niveles de aprobación que tiene el Parlamento con relación a los que tiene el Ejecutivo, es como ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no es cierto? Es decir, para hablarlo criollamente, ninguno de los 2 poderes en este momento tiene la suficiente legitimidad ante la ciudadanía.
Claro, pero Giovanna, más allá de lo legal, si alcanzan o no alcanzan los votos, de si hay condiciones, si hay justificaciones de orden jurídico, ¿qué está demostrando todo esto? Porque le digo esto, mirando desde afuera, evidentemente parecería que a la derecha no le gusta la democracia, no acepta que gane un candidato que no es de su conveniencia, porque inmediatamente se activan todos los dispositivos desde los medios de comunicación, desde comunicados, los editoriales que he leído en los últimos meses, quizás semanas, donde dan cuenta de más bien de una descalificación no a la gestión, sino a la persona llamada Pedro Castillo. Sí, eso también está ocurriendo como se dio durante toda la campaña, valga señalarlo. Es decir, los medios de comunicación en el país hicieron una toma de posición en forma mayoritaria a favor de la candidatura de Keiko Fujimori, que representaba la defensa del establishment. Lamentablemente, esta situación se ha mantenido durante estos meses después de la juramentación de Pedro Castillo, pero también era de esperar que esto ocurriera así. El clima de polarización que se generó durante las elecciones hacían prever que la oposición extrema no iba a cambiar, y en ese sentido allí es donde definitivamente tiene que asumir el gobierno de Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo de Perú Libre, una responsabilidad sobre el tema, porque para ser una alternativa que realmente se consolide, tiene que obrar políticamente, y obrar políticamente significa buscar una base social de representación más amplia. Han habido partidos, no estamos hablando de los extremos que siguieron hablando de fraude, o los que han estado haciendo marchas o están trabajando para la vacancia, que los hay. Hay algunos otros partidos que tienen una posición más digamos, intermedia, ¿no? Que a veces están para un lado y para otro, y creo que finalmente el gobierno va a tener que llamarlos, convocarlos, hacer un gobierno de más amplia base, porque finalmente, si no, lo que señala, que es cierto, es que esta posición de la prensa, que esta posición de partidos políticos extremos va a terminar generando una inestabilidad, como ya ocurrió en el pasado. Y en el pasado no fue una confrontación de izquierda-derecha, porque en el caso de Pedro Pablo Kuczynski era la misma línea que el fujimorismo. O sea, estamos hablando de grupos económicos que sí tienen sus propios intereses, su propia agenda, y que están actuando en el país desde hace bastante tiempo. Giovanna, la pregunta que cabe ahí es, ¿cuál es la amenaza que significa para la derecha, para el mundo empresarial, para la élite intelectual y para los medios de comunicación? ¿Cuál es la amenaza que significa Pedro Castillo? ¿Dónde está efectivamente lo que él en sí mismo representa como amenaza para estos sectores? Mira, yo creo que ha habido una suerte de profecía autocumplida, ¿no es cierto? La lógica de la campaña o tratar de ganar la presidencia fue inventar, porque yo sí creo que fue una suerte de invención, esta polarización entre extrema izquierda o del comunismo, vamos a ponerlo como lo llamaban, versus el capitalismo, ¿no? Y en esta lógica y en esta suerte de historia que se fue creando durante toda la campaña, terminaron creyéndola los propios productores de la novela, ¿no? Entonces allí hay un enfrentamiento y una situación sobre la cual no quiere ceder. En segundo lugar, digamos ya en el tema de lo más real, está el hecho de que en el Perú se han pospuesto muchos cambios y muchas reformas para lograr que el crecimiento económico que se tuvo durante varios años, como lo tuvo en realidad América Latina en su conjunto, en esta época que ya terminó, cuyo ciclo terminó, se convierta realmente en desarrollo, ¿no? Y se convierta realmente en mejor calidad de vida para la mayor parte de la población. Y cuando hablo de mejor calidad de vida, no solamente estoy hablando de la posibilidad de comprar más artefactos electrodomésticos o de endeudarse o entrar a ser consumidor, sino de poder tener derecho a una educación o acceso, más que derecho a una educación pública de calidad, a un sistema de salud de calidad, a seguridad ciudadana,
a espacios públicos amplios, bien mantenidos, para poner una gama de las necesidades que hoy día están insatisfechas para la mayor parte del Perú. Lograr esto implica cambios, implica reconocer que el Estado tiene que ser fortalecido, que las cosas que se hicieron en la década del 90 tienen que ser modificadas, y esto genera miedo y espanto a quienes creen que esta modificación o asumen esta modificación significa un cambio en el modelo, cuando yo creo que la gente quiere cambios, pero quiere primero cambios en el sistema político y cambios también en la forma como el Estado ha venido operando en ciertos aspectos. Ya, y la última pregunta entonces para cerrar este primer bloque, Giovanna. Si este panorama está planteado así, ¿cree que efectivamente los 100 días de gestión del presidente Pedro Castillo dan cuenta de que efectivamente tiene un proyecto claro, un proyecto político que pueda de alguna u otra manera generar una oposición como la existe, pero también la otra, una expectativa en la población de que sus problemas al menos tienen una salida, una vía de resolución? Mira, yo creo que lamentablemente el Ejecutivo se ha perdido también en esta discusión de la coyuntura ante las dificultades que tiene para tener cuadros políticos y profesionales que asuman la dirección del Estado, que hay que reconocerlo. No, en ningún partido en el país tiene la cantidad de personas que se necesitan para manejar el Estado, y menos, y esto hay que subrayarlo, Perú Libre. No estaba preparado para colocar eso, y esto le ha impedido realmente entrar a los temas de fondo, lograr poner una agenda de cambio, de reformas, de modificaciones, que son por las cuales ganó la presidencia Pedro Castillo. Vamos a hacer la primera pausa, Giovanna, y enseguida volvemos para seguir conversando y hablando sobre este tema en función de lo que viene a continuación, que efectivamente tiene algunos desafíos el presidente y la misma sociedad peruana. Hagamos la primera pausa y enseguida nos volvemos a comunicar con Lima, con Giovanna Peñaflor, consultora y analista política, para entender qué pasa en Perú. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur. Vamos a seguir conversando con Giovanna Peñaflor a propósito de lo que se vive en el Perú. Y le pregunto, Giovanna, una de las cosas que estaban latentes dentro de incluso de la agenda política de vastos y amplios sectores de Perú era una asamblea constituyente, porque efectivamente problemas como estos bloqueos legislativos, estos pedidos de vacancia, etcétera, corresponden a una figura y a una arquitectura constitucional que no garantiza la gobernabilidad. Eso lo dicen algunos expertos. ¿Cree que efectivamente en este va y ven de los primeros 100 días se perdió la perspectiva de plantearse, de darse como reto a la sociedad peruana una nueva constitución? Sí, y se perdió porque si bien el mensaje de 28 de julio del presidente Pedro Castillo planteó el tema e incluso planteó un mecanismo por el cual se iba a ir trabajando en ese tema de manera paulatina, todo lo que ocurrió después fue por otro cauce, tuvo otras prioridades. Los errores cometidos hicieron que finalmente el Congreso pudiera esquivar, ¿no es cierto?, este tema, y que incluso el gobierno no haya podido presionar a los parlamentarios para ir haciendo las modificaciones que se requieren. Es más, recientemente, por ejemplo, el Congreso ha mantenido la forma de elección anterior y las modificaciones políticas que se habían establecido para la elección del próximo año de alcaldes y gobernadores ha sido dejada en suspenso. Ahí, bueno, se señala que las imposibilidades de los organismos electorales que señalaron que no estaban en capacidad, pero realmente no se ha hecho ningún esfuerzo por avanzar en estos cambios que también formaban parte de una demanda ciudadana. Entonces,
creo que allí sí ha perdido fuerza, no porque haya sido ganado por la derecha en términos o cooptado por tendencias más derechistas, sino porque finalmente no ha tenido la capacidad para mantener ese tema en agenda, para lo cual era necesario encontrar un mecanismo que no generara, tampoco una zozobra adicional, pero que sí planteara la necesidad de se planteara un calendario para este tema, que lo cual no se hizo. Ya, y si este es el panorama, entonces, ¿cuáles son los principales desafíos? Porque efectivamente una de las grandes demandas, por ejemplo, estaba planteada alrededor de la reforma agraria, que es una necesidad intrínseca, latente, estructural de la sociedad y de la economía peruana. El otro tema es, por ejemplo, el tema de la renegociación y de la masificación del gas natural. Son por ahí por donde podrían plantarse y estructurarse las líneas de acción inmediata del presidente Castillo, de modo que a partir de eso también la sociedad peruana dialogue, converse y busque soluciones. Mire, lo que pasa es que en este momento lo primero que tiene que lograr el Ejecutivo, en mi opinión, es generar la sensación de estabilidad, ¿no? O sea, tiene que preocuparse por pasar de sobrevivir, ¿no?, a tener un aliento más largo, ¿no?, a que la gente lo vea con posibilidades de mantenerse en el poder para el tiempo que fue elegido. Eso hoy día no existe, y como existe esa incertidumbre, cambios como el que está mencionando, porque se ha hablado, por ejemplo, del tema de la reforma agraria, se ha hablado también en el tema del gas, pero son más bien idas y venidas, anuncios, cosas que no terminan estando bien implementadas. El más reciente enfrentamiento que ha tenido el gobierno ha sido por el caso de las mineras, ¿no?, donde ya no ha sido en este caso el tema del presidente, sino declaraciones de la primera ministra en torno a si se iban a cerrar operaciones o no. Allí finalmente da la impresión que la comunicación desde el gobierno ha sido totalmente ineficiente y se ha buscado otra vez posicionar al Ejecutivo como un foco de inestabilidad o de pérdida de inversiones, cuando en realidad hay cosas que sí tienen que ser revisadas. Había cuenta que los conflictos con las empresas mineras han sido frecuentes y que incluso la entonces candidata del establishment planteó modificaciones importantes a la forma como se viene manejando el canon minero para poder satisfacer las demandas de las poblaciones en las zonas aledañas a esta actividad. Entonces, allí yo creo que está faltando esta capacidad para agarrar y lograr que también la población se empodere de esas propuestas o busque que se logren, y allí también hay parte del problema del propio gobierno. Claro, pero entonces, Giovanna, yo le planteo ahí la otra opción. ¿Es posible que en función de todo lo que estamos conversando haya de parte de la oposición la madurez política como para al menos conjugar dos verbos que son fundamentales: dialogar por un lado y acordar por otro lado? Es decir, no solamente se trata de dialogar porque se sientan a la mesa y conversan, sino porque los acuerdos son urgentes para el pueblo peruano. Ya estamos viendo que incluso lo del terremoto de fin de semana, la pandemia, las carencias que tiene la población exigen de la clase política, de la sociedad política, acuerdos fundamentales. ¿Es posible encontrar al menos en esos dos verbos oportunidades de parte de la oposición? Lamentablemente nosotros estamos en una crisis de liderazgo político, una crisis de los partidos políticos, y que ya tiene una larga data, y de esto no escapa la oposición. O sea, hay, digamos, un sector de la ciudadanía y un sector de la clase política que niega esta situación, que niega que los problemas que está teniendo el país nacen antes de Pedro Castillo, exceden al presidente, al Pedro Castillo, y que requieren lo que usted está diciendo, requiere un liderazgo capaz de concertar, capaz de proponer, capaz de desarrollar una alternativa que sea válida para la mayor parte de los peruanos. Lamentablemente,
yo no veo en la oposición en este momento una propuesta de ese tipo. Y precisamente en eso reside la dificultad por la que atraviesa el Perú. La dificultad que atraviesa el Perú no es solo la ineficiencia que pudiera haber mostrado el actual gobierno en estos primeros meses, o la falta de experiencia, o el radicalismo del gobierno, sino el problema que atraviesa el Perú es la debilidad de su clase política, la falta de liderazgo, la falta de visión de parte de esta clase política para hacer propuestas válidas para la mayor parte de los peruanos. Y esa es nuestra tragedia. Claro, efectivamente parecería que sí, en esa frase está dicho todo, es decir, es una tragedia para el futuro, para el porvenir, incluso para las expectativas. Entonces le quiero señalar dos elementos de análisis acotados a lo que hemos estado señalando. Es posible que, por ejemplo, el presidente cuando dice que hay mafias que quieren tumbarle, se pueda investigar, se pueda llegar a descubrir efectivamente el fondo de una conspiración. ¿Es posible llegar a ese nivel? Bueno, yo creo que sí hay intereses. Creo que el tema de la corrupción está presente desde hace bastante tiempo en el país, y lo que habría que preguntarnos es por qué esta lucha contra la corrupción, que teóricamente se ha venido dando en unos momentos en un mayor pico, luego baja, luego sube, finalmente no termina teniendo el impacto positivo que se desea, ¿no? Y ahí yo creo que es porque no se analizan de fondo los cambios que hay que hacer en el sistema, en el Estado, para que realmente estas situaciones no se repitan. Creo que el problema de Pedro Castillo ahora ya estando en el poder es que ha tenido socios que también están involucrados en escándalos y en situaciones comprometidas, y entonces es allí donde él no logra estar a la altura de lo que prometió en la campaña, que era que iba a gobernar personas distintas y con una lógica distinta a la de los que habían gobernado anteriormente. Eso es lo que estaba buscando la gente, es decir, un cambio, porque se veía en los años anteriores una rotación de nombres que finalmente eran los mismos, las puertas giratorias que entraban y salían, y entonces se esperaba que los que llegaran con Pedro Castillo no actuaran de forma diferente. Lamentablemente, en muchos casos se ha visto más bien una sensación de ahora es nuestro turno, y eso no es lo que estaba pidiendo el electorado, y es allí donde las palabras del presidente, que pueden reflejar sus inversiones personales, no aparecen, digamos, para todos como realmente ciertas, porque implicaría que tome posturas más claras, más drásticas sobre personas que están en su entorno, o sobre ministros, o sobre funcionarios cuyos escandaletes han llenado páginas, ¿no? en estos meses. Ya, y una última pregunta, entonces, en función de que el ministro de Defensa, Walter Ayala, puso a disposición su cargo, y al mismo tiempo sobre eso hay como rumores, hay algunos resquemores sobre ascensos en las Fuerzas Armadas, ¿usted considera, le planteo, porque esto es bastante delicado también plantearlo en esa dimensión, y por eso le planteo para cerrar el programa, que también de parte de las Fuerzas Armadas hay un intento por cambiar lo que decidió el pueblo peruano, es decir, que exista al interior de las Fuerzas Armadas algún escollo para impedir una buena gestión del presidente? Mire, lamentablemente, ya desde el gobierno de Martín Vizcarra, en algún momento las Fuerzas Armadas estuvieron al filo de la navaja, ¿no es cierto? Es decir, apareciendo en fotos con el presidente, apareciendo el entonces presidente, dándole legitimidad, cuando en realidad las Fuerzas Armadas tienen que entender que son no deliberantes, y que no debe y que debe en ese sentido ser tajante y drástico con respecto a que expresen determinadas posiciones políticas. Creo que eso ha estado también a punto de romperse varias veces en este caso, y que eso sería lamentable. Finalmente, aquí lo que se trata es de que el país, aun cuando sus instituciones sean precarias, logre pasar o salir de esta situación de fortaleciendo sus instituciones,
logrando que lo que realmente nos va a dar estabilidad, que no es quien gobierne, sino que tengamos instituciones fuertes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Giovanna. Muy importante la aclaración, la explicación y además del análisis que usted ha hecho para entender lo que pasa en este momento en el Perú. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a Giovanna Peñaflor. A propósito de lo que ocurre en Perú, no se olviden, el 5 de noviembre se cumplieron los primeros 100 días de la gestión del presidente Pedro Castillo y casi finalizando el mes podemos hacer esta evaluación en perspectiva, en función incluso de los últimos acontecimientos. No queremos dejar de solidarizarnos con el pueblo afectado por el terremoto de la madrugada del día de ayer y también enviar un saludo de solidaridad a las autoridades para que tomen las medidas urgentes y que resuelvan de la manera más pronta las vicisitudes que ocasionan estos acontecimientos de la naturaleza. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.